A ver. Ahora sí que me está entrando el audio porque ya sabéis que si no empiezo mal los programas, esto no es un programa de juventud. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo BH. Es un placer, como siempre, estar aquí donde en León Joven, este rinconcito donde, oye, todas vuestras dudas y todos vuestros pesares tienen cabida. Me habéis estado hablando de que trajera gente, además de la información semanal. Pues esta semana en León han pasado cosas, han pasado muchas cosas. Ahora mismo en el Palacio de Congreso tenéis un evento súper chulo que organiza Lion Freak, perdón, y vais a tener conciertos, actores de doblaje, concursos, una fiesta de estas así de K-pop y todas estas cosas que hace muchos años que ya ni entiendo ni sigo. Pero bueno, hoy estamos aquí pues porque tenemos una sorpresa, ya lo hemos estado anunciando a través de las redes sociales y todo eso. Así que espero que lo disfrutéis. Previamente, como es mi trabajo, os tengo que informar de las actividades que tenemos preparadas en el Ayuntamiento de León por si sois jóvenes, oye, y no tenéis planes, que sé yo que tenéis un montón de planes porque siempre estáis haciendo cosas, porque aquí no paramos. ¿Por qué no paramos? Porque, oye, nos pagan. Si no nos pagan, pues dejaríamos de hacer cosas. Porque no, seguiríamos haciendo. No las haríamos. Cosas guays que tenemos. Domingo 4 de diciembre a las 7:30 en Espacio Vías tenemos danza contemporánea 3 de ballet triádico, que no sé qué es, pero suena muy guay. No os voy a mentir. Y si no llegáis a las 9:30 no pasa nada, porque a las 8:30 yo os lo pase. Así que no tenéis excusita. Mira, danza contemporánea. Entrada son 6 euros. Podéis pillar las entradas en el Auditorio de León, en la avenida de los Reyes Leoneses. Vale, vais por allí y decís, oye, quiero 800 entradas para lo de Espacio Vías. Y ellos os las dan, podéis seleccionar eso, las 7:30 o las 8:30. Y eso, coreografía de Talla Danza, Merichel Barberá e Inma García. Las posibilidades y la revolución visual, estética, espacial, performativa del ballet triádico. Triádico está relacionado con el número 3, el más importante y dominante según Oscar Schlemmer, que tiene nombre de señor muy importante. ¿Quién era? Pues os venís aquí y lo descubrís, porque yo soy información, no soy aquí yo la persona con más conocimientos del mundo, porque obviamente no. La verdad es que es una actividad bastante chula, muy muy interesante, y un estudio y una revolución un poquito de la danza, porque no todo va a ser solo esa danza clásica o tu tío Antonio cuando va un poco alegre en las bodas haciendo ahí el meneillo este, o haciéndote así para que bailes. Recordaros, las entradas 6 pavetes, que eso os los vais a gastar en un par de refrescos o cervezas o en una copa, y no te va, más culto no te vas a volver. No te vas a volver más culto, pero con esto vas a quedar súper bien. Vas a quedar súper elegante y súper chulo. Y ya lo sabéis, 9:30 y 10:30. Sigue la convocatoria para el Festival de Vecindario 24004. Ya sabéis, tenéis todavía margen para presentarlo. Y esas son un poco las actividades que tenemos esta semana. Recordad que, como siempre, os invitamos a que visitéis la página web de leonjoven.net. Esta web que tenéis justo aquí debajo, en la que os vais a informar. Si no, estoy yo aquí para daros pinceladas un poquito por encima, pero oye, entre semana ir mirándola, que trabajo que me ahorráis y yo os lo agradezco, y así nos podemos dedicar a otras cosas, pues como por ejemplo traer invitados, hablar de cosas profundas, o simplemente contemplarnos unos a otros. Espero que hayáis pasado muy buena semana. Ya sabéis que además de en Twitch en directo, si no os apetece porque es un viernes por la noche y teníais otros planes, o vais por el capítulo 4 de miércoles, seriaza, o estáis por ahí haciendo el mangurrián, recordaros que lo volvemos a subir a YouTube y lo subimos a plataformas de podcast. No sé si estamos trabajando todavía con Podimo, pero lo más seguro es que sea esa. Así que no tenéis excusa para que yo no os moleste. Y si queréis me pongo en modo ASMR gangoso, que es lo peor que se me da.
Bueno, pues esta semana, como os hemos dicho, hemos tenido mucha interacción con vosotros porque os dijimos que íbamos a traer a una persona muy especial para hablar de temas que os preocupan, porque estáis todo el día ahí al vicio, viendo páginas que no deberíais ver y haciendo cosas que no deberíais hacer, que luego os crece pelo o se os suben las dioptrías, que nos conocemos que desde la pandemia no hacéis más que darme disgustos, que me tenéis contento. Me habéis mandado un montón de preguntas, tanto a mí como a la Concejalía de Juventud, bueno, perdón, a la página web de León Joven, y la verdad es que han sido muy interesantes, ha sido una variedad muy interesante y espero que nuestra invitada disfrute también un poquito de estas dudas que vosotros teníais y que nos ayude un poco a ser mejores personas, un poquito más despiertas y que sepamos un poco más del tema en cuestión. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de sexo. Si en este momento Twitch no me ha tirado la transmisión y no me han echado del ayuntamiento, yo creo que todo va bien. Así que vamos a intentar tener un lenguaje así un poco moderado. No me vengáis por el chat ni por ningún lado metiendo cera. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar en un ratito porque os quiero presentar a alguien muy especial. Yo la tengo mucho cariño porque la conozco desde que era joven y alocada. Ahora solo es alocada. Bueno, también es joven. ¿Qué coño? No nos vamos a mentir. Aquí ya jóvenes quedamos muy pocos. Así que me voy a hacer una transición y os voy a presentar a una de las mejores personas que conozco, que es Miriam Blanco Somiedo, sexóloga de profesión y persona de vocación. Vamos para allá. ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué tal? Sí, la verdad. Voy a quitarme que tengo una ventanita aquí que pone mi nombre y no me gusta, ¿sabes? En plan de... No, ¿para qué la gente no quiere saber quién soy yo? Miri, bueno, perdona si te tuteo, ya te digo que llevamos años conociéndonos. La primera pregunta que tengo que hacerte es ¿cómo decidiste dedicarte a la sexología? Es muy interesante, ¿no? Porque parece ser que es algo que nos acompaña toda la vida y tenemos esa sensación de que todos somos como muy expertos y que todos somos muy profesionales, pero todavía nos queda mucho que aprender. Porque ¿tú consideras que se enseña bien educación sexual? Hmm. Claro, pero
Ya, o sea, pero me da un poco de miedo, ¿no? Que metamos esto como una asignatura, porque luego el día de mañana puedes fardar, ¿no? En plan de, oye, mira, que me saqué un sobresaliente en educación sexual, lo vas enseñando en la discoteca, ¿no? O lo pones en Tinder. Nota de educación sexual. Sí. Claro, es que me parece muy interesante y quería tocar mucho este punto, porque como bien lo has expresado tú, no solo se centra en lo que la gente se piensa, que son las relaciones como tal, sino que también te enseña a valorarte a otros niveles, ¿no? Genera mucho trabajo de autoestima, genera mucho trabajo de empatía, de responsabilidad emocional con otras personas, porque claro, cuando... Hombre, sí. La duda es que, claro, yo creo que cada vez las generaciones más jóvenes de gente sí que van recibiendo más esa educación sexual, no solo de estas charlas, ¿no? Que luego vamos a hablar de ellas con los padres, o vete tú a saber cómo aprendíamos nosotros la sexualidad o cómo era. Yo creo que, claro, sí, o sea, tú te la encontrabas de repente un día, tu vida sexual aparecía, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Soy tu vida sexual. Prepárate para llorar. Claro, pero la trama es, se tiene que tener esa conversación con los padres, o sea, es que entiende el punto de vista, o sea, nosotros ya tenemos una edad, pero tú acuérdate de tu adolescencia, acuérdate, imagínate los adolescentes ahora que te sienta delante tu padre, tu madre o quien sea y te dice, bueno, vamos a tener la charla. Y sí, su hijo se iba de viaje de fin de curso Miri, y había escuchado, perdona que te interrumpa. Soy Gili y llevamos un rato hablando con el micro cerrado. ah, O sea, has dicho un montón de cosas muy interesantes, pero qué pena. como te tenía silenciado, voy a romper la cuarta pared. Te tenía silenciado porque estabas hablando si con el jersey estabas mona o no. Este jersey no, el otro, que tengo que salir elegante. Entonces te he tenido que silenciar un poco, así que creo que se ha perdido. Entonces, bueno, te vuelvo a presentar. Esto no ha contado, ¿ves? Era para que quitaras el miedo a la cámara. ¿Ves cómo no ha pasado nada? Llevas 40 minutos hablando y solo te han visto la cara. Y De verdad. luego lo edito. Soy muy profesional en eso, no os preocupéis. Bueno, pues ahora sí, esta persona que lleva como 20 minutos hablando muda es Miriam Blanco Somiedo, es sexóloga y le he preguntado eso, que por qué eligió la sexología, que os lo va a volver a explicar y luego ya retomamos un poquito. Perdona, Miri, de verdad. Es Hola nuestra otra vez. primera vez, entiéndelo, son los nervios de la primera vez, es la primera Claro, vez que sí. me pasa, esas cosas. Bueno, primeras veces hay muchas, así que nada.
A ver, bueno, pues yo soy Miriam Blanco y bueno, todo empezó porque yo trabajo con personas con discapacidad intelectual o diversidad funcional y yo me encontraba pues muchas veces perdida en cómo afrontar temas relacionados con el tema de la sexualidad. Entonces, como no sabía por dónde tirar, pues decidí formarme en sexología eh, y luego realmente pues me encantó el mundo y bueno, pues realmente si pensamos que es muy difícil, o sea, perdón, que no nos han hablado de sexualidad a nosotros, a las personas con discapacidad o diversidad funcional, pues mucho menos, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues me formé y luego pues me encantó tanto y vi que era tan necesaria la educación sexual que decidí dedicarme pues a la educación sexual en todos los ámbitos y bueno, tanto para personas mayores como infancia, adolescentes, pues nos hace falta a todos. Bueno, pues me suena mucho esta conversación, estoy teniendo como un poco de déjà Así, vu. un déjà vu. Voy a cambiar las preguntas, ¿sabes? Porque ahora la gente ya se las espera. ¿Cuál? O Sí, sea, pero si no saben la respuesta están igual están esperando la es respuesta. verdad, es verdad. Claro, es que no saben los que han dicho tú, solo han visto. Vuelvo a lo mismo. La educación sexual últimamente es como tema de debate, ¿no? En muchos colegios y muchas historias hemos tenido como mucho conflicto. ¿Se enseña bien educación sexual? Pues lo que os comentaba es que realmente yo creo que hace mucha falta la educación sexual, ¿no? Se está peleando, de hecho, porque sea una asignatura obligatoria, porque es muy necesario. Al final, en España no existe una educación sexual reglada en los centros educativos y yo, pues, por supuesto que abogo por incluir la educación sexual integral en el currículum escolar con el fin de educar y formar a los y las jóvenes en materia de sexualidad. La educación sexual es una asignatura que yo creo que está pendiente y que hay que concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre este tema, porque realmente nos centramos muchas veces en la prevención de enfermedades de transmisión genital o en la prevención de embarazos no planificados y nos olvidamos de conceptos tan importantes como pueden ser el placer, el deseo, el respeto, el reconocimiento de nuestro propio cuerpo, los sentimientos, las emociones. Y lamentablemente, pues rara vez se tocan temas como los derechos humanos y ya mucho menos los derechos sexuales, ¿no? Tampoco se habla de autopercepción, de autoestima. Y lo que pasa es que si al final buscamos conceptos e ideas de sexualidad únicamente en Internet, muchas veces nos encontramos con muchos mitos y falsas creencias. Entonces, no nos podemos centrar solamente en que la educación sexual es hablar sobre prevención de enfermedades de transmisión genital, sino que debemos de darnos cuenta de que al final también es salud, de que también hay otros conceptos muy importantes, como puede ser el bienestar, hablar de relaciones interpersonales, y también de la diversidad sexual, ¿no? De la no discriminación, de la violencia de género y, por supuesto, del consentimiento. Claro, una de las dudas que me salen es que tú como trabajas con muchas personas, muchas edades, muchos campos, ¿notas esa evolución? ¿Notas, por ejemplo, la diferencia entre la educación sexual que puede tener una persona de 40, 45 años a la que puede tener un chico o una chica de 17, 18? O sea, ¿notas que hay valores y otras cosas diferentes? Yo creo que realmente sigue siendo un tema tabú y que, como hablaremos después, para la siguiente pregunta, a nuestros padres y madres tampoco les han hablado de sexualidad, con lo cual tampoco tienen una idea muy clara. El problema de ahora es que, bueno, Internet es un recurso muy bueno, pero también hay cosas que no son ciertas y reales, con lo cual también puede complicar un poquito la vida. La verdad es que, o sea, sí que se nota que es mucho debate, pero claro, la educación sexual como tal, vuelvo a lo mismo, y era la pregunta que estábamos trabajando antes. eh, ¿Se enseña en casa mal? O sea, esa charla que estábamos hablando justo cuando me di cuenta que el tiempo no hablaba, ¿esa charla es necesaria? Porque claro, si nuestros padres, nuestras madres, la persona que nos esté dando esa charla no viene ya con un bagaje, con una carga, con unos conocimientos, eso lo complica. Bueno, como comenté también en la grabación anterior, hablábamos de que todas las personas somos seres sexuados, ¿no? Que desde que nacemos hasta el final de nuestros días somos seres sexuados, tenemos sexualidad, ¿vale? Entonces, realmente, pues bueno, deberíamos de recibir educación sexual desde que somos pequeñitos, evidentemente adaptados a nuestro nivel cognitivo, ¿vale? Pero bueno, desde pequeñitos nos pueden hablar pues, de la diversidad familiar, por ejemplo, de conceptos como el amor. Claro, es lo que hablamos de la charla. Si no hemos hablado nunca de sexualidad y de repente
a los 13, 14 años nos sientan en la cocina y nos ponen a decir, venga, vamos a hablar de educación sexual. Evidentemente es una edad muy mala, ¿no? Ahí estamos con los pudores y si no ha habido algo previo, pues para los padres es cierto que es súper complicado y que es un momento muy temido, pero también para los y las adolescentes que no tienen esa conversación y llega ese día en el que nos van a dar la charlita de prevención, ¿no? De prevención de infecciones generalmente. Hmm. O de no dejes embarazada o siempre en los peligros y en la parte un poco fea de la sexualidad, ¿no? O sea, es una parte, evidentemente, pero no es la parte más bonita y siempre lo centramos en eso. Entonces es lo que hablábamos, que realmente, claro, estaba contando una anécdota de que me contaron una vez de un padre que nunca había tenido educación sexual con su hijo. Escuché una conversación con un amigo de él en el que hablaban del viaje de fin de curso, Sí. entonces, bueno, pues escuchó como que había una chiquilla que le gustaba y que podía haber un poco de acercamiento. Pues el padre no se atrevió a tener una conversación porque nunca lo había hecho y lo que hizo fue meter en el neceser al lado de la pasta de dientes y el cepillo pues un preservativo, ¿no? Entonces, pues igual el chico cuando vio eso, pues no sabría dónde meterse luego cuando volvió a casa. En plan, Entonces, realmente ¿qué pretende que haga mi tenemos que padre con el hablar de educación cepillo? sexual. Yo creo que los padres y las madres deben de hablar de educación sexual, pero desde pequeñitos, o sea, pero siempre adaptado a su nivel cognitivo, ¿no? Pues por ejemplo, el decir que los bebés se forman en la barriga, el no hablar de las cigüeñas, ¿no? Que nos podían contar cuando éramos pequeños, el Claro. decir, bueno, no les vas a hablar de coitos, evidentemente, a un niño pequeño o una niña pequeña, pero sí hablarle de que, bueno, pues de que se juntan, que son cosas que requieren de dos personas, no lo sé, hablarlo de una manera, pues adaptado a su nivel, pero que vean que no les engañas, ¿no? Y que aunque te pueda dar vergüenza como padre, como madre, porque nunca te han hablado de ese tema, que sepan que pueden contar con ellos, que ante cualquier problema o ante cualquier duda, pues bueno, ¿quién mejor que un padre te va a asesorar en decirte las cosas como son? Es lo que hablábamos. Claro, pero Yo, mi educación sexual fue por una amiga, que además creo que la conoce perfectamente, que era la que era un poquito más avanzada y me contaba las historias. Y yo jugaba con los muñequitos y me contaba cosas que yo me quedaba, y esa fue mi educación sexual, ¿no? A día de hoy con mi madre hablo de un montón de temas y dice, claro, es que yo no sabía cómo explicártelo. claro, si es que yo entiendo que es vergonzoso para las dos partes, sobre todo cuando estás en la adolescencia. Claro, es que vas a tu padre o a tu madre y te da ese miedo, ¿no? Esa sensación de que todo mal y precisamente lo que estábamos hablando, que parece que todo se centra siempre en lo mismo, en los genitales y en la precaución. Y me ha sorprendido, por ejemplo, cuando me has hablado de cosas como la autoestima, ¿no? Que parece ser que ¿cómo educamos en autoestima a través de la educación sexual? ¿Qué hacemos? Claro, querernos más a nosotros mismos. ¿Cómo lo enfocáis? Es que realmente si no tengo una autopercepción, una autoestima buena, tengo muchos problemas a nivel de relacionarme con la gente, ¿no? O sea, no voy a entender que alguien me pueda querer o veo que mi cuerpo no es lo normativo, que no cumplo con los cánones de belleza que la sociedad dice que son los correctos y todo eso nos afecta en cómo nos relacionamos. Es una parte yo creo que es básica y muy importante. Complicada también, ¿eh? Porque hay muchos factores que sepáis que, oye, aquí Miriam no solo está para vuestras preguntas, que mira, la verdad las hemos estado mirando y hemos hecho una selección porque había auténticas cosas de eso que dices, bueno chicos, se os va la pinza. Esto es una pregunta personal que la tenemos por aquí. Claro, tú cuando dices que te dedicas a la sexología, la gente considera que eres como la como la leche, ¿no? En plan de, bueno, Dios mío, cuidado aquí, que sabes de todo, que Que va, me más queda mucho todavía de tienes, esto. tienes como el Kama Sutra estudiado de memoria o todo eso. Y De hecho, alguna vez lo digo, ¿no? Yo cuando me dicen eso digo, sí, sí, pero no me saca más otra de memoria ni nada, o sea, ni me parece la parte más interesante de la sexología, ni mucho menos, ¿no? Al final nos dedicamos a educar en los sexos, la educación de los sexos, ¿no? No de el sexo como encuentro sexual únicamente. Pero sí que es verdad bueno, pues eso que hablamos, que no nos han hablado de este tema y hoy es sexóloga, lleva sexo, entonces ya nos centramos en el coito y es como bueno, hay unas frases que entre nosotros cuando vamos a congresos a veces nos contamos y comentamos y frases muy de tu novio, tu novia tiene que estar encantado, es bastante recurrente, ¿no? Entonces es como, pero que no es eso, entonces ya a veces nos cansamos hasta de explicarlo, pero bueno, sí, se asocia mucho a eso. O también lo de, tengo un amigo que,
Bueno, También pasa tengo un bastante. amigo que tiene un problema, pero no soy yo, ¿eh? Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final yo todo lo que me puedan decir le doy la vuelta para dar alguna pequeña pauta o consejo de educación sexual, entonces me quedo muy a gusto. Sí, Les la digo, verdad. no, pero ahora que lo dices, mira, pues Hmm. yo qué sé, ya que tienes niños, pues háblale de que hay dos semillitas y... Entonces, Lo de bueno, las semillitas, no, no. ¿O sí? sí, Sí, las se le puede explicar semillitas. perfectamente a los niños que hay dos semillas bueno, pues que al final que se unen y ya está. Es que tampoco hace falta contarle mucho más, pero contar cosas como lo de la cigüeña Sí. hace que cuando crecemos un poco más y nos damos cuenta de que no es verdad, la sensación que tenemos es de estos temas no se hablan porque mi padre me miente, no, mi madre me miente, no me cuenta la verdad. Entonces, otro día, ¿qué voy a hacer? Ya no les pregunto a mis padres o a mi madre, voy directamente y pregunto a mi amiga que igual me contesta mejor. Claro, te enseñan unos O lo busco en padres. internet o me busco la vida. Es verdad. No sé si hay un poco como el síndrome, ¿sabes? Esta movida de la gente que busca, yo que sé, que tiene tos y entra en Yahoo Respuestas y pone, tengo tos, y la respuesta es, te vas a morir. Sí. Pasa con la sexología. ¿Veis muchos casos de gente que ha buscado la solución en internet y a lo mejor no es la más apropiada? Y luego vamos a hablar de otro tema de internet que también es peleagudo, que supongo que lo tocaréis mucho con adolescentes. ¿Tú Sí, piensas que a es... ver, Ay, aparte perdón. de eso, pues como todo, ¿no? Es lo que tú dices, a nivel de salud se busca todo y me dura un dedo y tengo un tumor, quiero decirte, eso sucede. Y con la sexualidad, con la sexología también ocurre, ¿no? Muchas veces, pues bueno, tenemos una percepción errónea, por ejemplo, pues mucha gente por el consumo de pornografía, que hablaremos dentro de un ratillo, Hmm. y realmente, pues claro, pues te pueden ir a hacer preguntas como el tema de es que no duró 40 minutos o cosas así, que son de ideas que evidentemente no es la realidad y que lo que te dice que hay de base es que hay una falta de educación sexual. Claro, muchos... yo no, un amigo... Siento cortarte, pero me pone que en un minuto la reunión sí. se corta. Mira, lo que vamos a hacer es cerrar esta reunión, abrir otra nueva, los que estén en directo que se esperen, pero les vamos a hacer como un clickbait, ¿sabes? Como, ¿tú crees que... O sea, mucha gente yo creo que ha aprendido de mantener relaciones a través de pornografía. ¿Tú crees que eso está bien? Ahora, volvemos a hacer otra reunión. Podéis ver los datos personales de Miri, la mandéis mail amenazando y todo eso. Y no mandéis. Ay, luego te No, puedo por hacer. favor. Depende del horario. Si llegamos a horario protegido, luego te hago una pregunta así un poco chunga. Voy a hacer otra reunión. Ahora, mientras, me voy a pasar a mi cámara. Tú sigue por aquí. Puedes cambiarte el jersey si quieres o repasarte Me en quedo temas. quieta, no se me ve, no se me ve. Qué vergüenza. Pues nada, darme un segundito. Finalizo aquí. Finalizo para todos. Esto es lo que pasa cuando no hay presupuesto. No hay presupuesto, pues no puedo hacer más cosas, ¿sabes? No puedo hacer más cosas. Ahora, esto sí... Chicos, qué charla más interesante. Los que lo veáis por YouTube, no os preocupéis. No os preocupéis que lo vamos a hacer por en Twitch y todo esto lo hacemos ya editado en YouTube y todas estas cositas y lo tenéis ya porque la verdad es que está siendo una charla muy guay. Para otra vez, como es la primera vez que lo hago, voy a intentar empezar las llamadas justo con 40 minutos de tiempo y así nos quitamos de sustos, ¿sabéis? Yo creo que esto envío y en breve se debería unir esta mujer otra vez. ¿Sabes? A ver. La verdad es que espero que lo estéis disfrutando. Voy a ir asegurándome de cosas. Esto se está transmitiendo bien y en breve volvemos. Jope, es que todo lo que podía salir mal ha salido mal, ¿eh? Todo lo que podía salir mal ha salido mal. La verdad es que yo también estaba muy nervioso. Ha sido la primera vez que hacemos una entrevista. Esto, perdonarnos. O sea, perdón, gente que está viendo Twitch. No somos máquinas, somos seres humanos y cometemos errores. Y voy a cerrar esto que me está chupando recursos. Entonces, ahora debería tener a Miriam por aquí en un ratito.
enviarme preguntitas si queréis, ¿eh? O sea, no os preocupéis porque... Porque, jope, la verdad es interesante. Es interesante y bueno, oye, si tardamos un poquito más, esto se corta, se edita y ya está. Además, estamos en directo una noche de domingo. ¡Qué frío hace! ¡Qué frío hace! La verdad, y nosotros aquí con temas, pues eso, preguntas que tenéis. Es que vais siempre a lo mismo, vais al vicio, vais al tema y no. Hay trabajo de autoestima, hay trabajo de cosas así interesantes detrás. Y la verdad es que es muy interesante. La verdad es que yo estoy súper contento. Creo que tengo audio. Vamos a probar que el audio esté bien. Micrófono, vale. Oye, qué micro más chulo. Estamos intentando invitar a esta mujer otra vez, ¿vale? Perdonadme si tardamos un poco, pero bueno, es que es lo que hay. Para vosotros, luego cuando lo veáis en YouTube, va a ser un ratito. Va a ser un ratito, pero para nosotros va a ser nada, menos que nada. Va a ser 10 segunditos. Oye, y perdonad todo el cacao, perdonad todo el lío que estamos montando, pero bueno, cosas de directo. Cosas de directo. A ver, zoom. Si es, por eso lo hacemos por aquí, no os penséis que luego esto lo veis en YouTube y pensáis, joder, qué gente más profesional, qué bien les queda todo, qué guapos son. Y aquí dejándonos los cuernos, ¿sabes? A ver. Lo tengo minimizado. Espera. Lo quiero grande. Ay. Copio el enlace. Me estáis viendo a mí, lo siento, de verdad, ¿Podía ser alguien más interesante? Desde luego. Pero es lo que hay. La pobre mujer estaba nerviosa. No se lo digáis a nadie. Estaba en plan de, ay, Dios mío, va a salir todo mal. Y lo está haciendo bastante bien. Para otra vez, lo vigilamos un poco mejor y así no pasan estas movidas. Me siento muy mal, la verdad. Pero oye, estamos experimentando. Mira, se está volviendo a conectar. ¿Hola? ¿No se te oye? Ha vuelto a pasar lo de que no se te oiga. Ay, Diosito. Cuando tenga audio... Estás silenciada. Esto en YouTube es un rato. O sea, esto para YouTube no lo vais ni a ver. Ahora te tengo otra esto vez. Como broma ha estado bien, ¿eh? Perdona. Es que es la primera vez que hago una llamada. Últimamente, o sea, el resto de programas era yo hablando sobre noticias y, hombre, pues era más aburrido. ¿Qué quieres que te diga? Tiene que ser conmigo, con lo que oye yo estas cosas de los imprevistos. Estrenando esta nueva sección que se llama BH te hace preguntas aunque no quieras y está guay, ¿sabes? Pero oye, que le estaba comentando ya a la gente en lo que no estabas, que decías que estabas nerviosa, que estas cosas, y te has explicado súper bien. Bueno, es que yo me gusta mucho más lo presencial, la verdad, ¿eh? A mí estas cosas tecnológicas no son de mi era ya. Ya que te voy a contar que a mí me salía un aviso aquí entre que no te he silenciado, ahora no se te ve. No. Bueno, sí, no, la verdad es que no ayuda a tranquilizar a uno. Pero bueno. Los fallos han sido míos, tú lo has hecho muy bien. La primera vez que no se te escuchó, y luego esto, cuando lo pases, lo vamos a subir. Yo te edito, te pongo así unos filtros de gatito y todo esto. Y aquí la gente que estaba viendo Twitch se va a fastidiar, pero si lo ves por YouTube o en podcast, por si te da vergüenza que te vean, lo subimos en podcast y solo se te oye. Y para adelante. Es que iba a empezar con tema porno, pero así a cara a perlo me sonaba muy mal. Así. Hay tanto tabú, o sea, con la pornografía. La pornografía no es una fuente de educación sexual, ¿no? No. Al final, en muchas ocasiones, la educación sexual que reciben los y las jóvenes realmente es el modelo pornográfico, ¿no? Y cada vez se consume más y cada vez a edades más tempranas. Entonces, realmente es el referente que tienen muchos adolescentes.
Y el problema es que, bueno, es un recurso, la pornografía, pues es un recurso que evidentemente la finalidad que tiene es la de excitar al espectador, a la persona que lo ve, pero no lo puedes ver en ningún caso como una forma de aprender a hacer nada, ¿no? O sea, no puedes entender que el porno es una forma de aprender o de educar en sexualidad. Eso es un error. Y muchas veces, bueno, pues hay personas que ven pornografía y pues lo ven como la Biblia, ¿no? Lo que hacen, lo que pasa, nos lo trasladamos al mundo real. Entonces, realmente, ¿qué pasa? Pues que la pornografía, lo que decimos, es un recurso que sirve para excitar, pero no hay que olvidar que es ficción, ¿vale? Que no... Hay muchas cosas que evidentemente son actores y actrices que detrás de cámara está hablado y no es la realidad así. Y hay muchas cosas que, bueno, ni son los cuerpos habituales que nos podemos encontrar eh, habitualmente, ni hay casi uso de preservativos, los tamaños, pues bueno, ¿no? Se les coge con unos atributos específicos tanto a chicos como a chicas a nivel de genitales. Hmm. Entonces realmente lo que nos tenemos que dar cuenta es que, bueno, pues que no es la realidad y que en ningún caso podemos usarlo como un recurso educativo. Claro, la trama es que no solo como recurso educativo, o sea, has explicado y me ha parecido muy interesante que hayas dicho que es ficción cuando efectivamente, o sea, no deja de ser... pero claro, muchas veces yo creo que incluso puede generar ciertos tipos de complejos, ¿no? Ya sea de tamaños, de duración de relaciones, de cantidad de veces que las personas llegan al orgasmo. Entonces, claro, cuando la gente consume o sea, a ver cómo enfoco esta pregunta. Hay que impedir, bueno, sé que es imposible, hay que vigilar o vetar el acceso de los jóvenes a la pornografía o con una buena educación sexual esta gente, claro, porque es que yo me acuerdo de lo típico de que te va a salir pelo, vas a utilizar 80 dioptrías, Es ¿sabes? el tema, ¿no? Y también hay muchos mitos y prejuicios en torno al tema de la masturbación, ¿no? Al final, la masturbación es una práctica sana, pero hemos pasado de lo que tú estás comentando, de lo prohibido, de no puedes hacerlo porque es casi pecado, a ahora que quien decide no masturbarse porque no le gusta es como, pero que no te masturbas, pero tú en qué mundo vives, ¿no? O sea, ahora parece que es una Hereje. obligación. O sea, pues yo nunca había oído lo de esa obligación, o sea, me parece interesante porque, claro, bueno, tú también Sí, ahora entre los trabajas. adolescentes, bueno, pues es un tema que cada vez sale más a la luz. La masturbación femenina también, pues ahora se habla un poquito más y es un tema pues que se habla bastante ahora, ¿no? En los grupos de amigos, sobre todo en la época de la adolescencia, y realmente el que no se masturba se le considera rarito, ¿no? Es una palabra que yo la palabra raro y normal son cosas que me flotan la cabeza y las quitaría del diccionario, Ya. pero es así. Claro, mira, has comentado una cosa que aunque está fuera de guión, me gusta salirme de los guiones. Es Está lo todo que fuera hay. de guión. Todo está fuera. Bueno, a ver, aquí tenemos preguntas y las más o menos las estoy siguiendo, ¿eh? No te preocupes, porque me has dicho, "Por ahora vamos a estudiar las preguntas". Mira, luego es muy maja y es encantadora y os explica todo súper bien, fiaros de... Pero no le hagáis entrevistas porque la chica se pone tensa. Ha habido como una gran revolución femenina, ¿no? Ha habido como un boom de la sexualidad femenina que ha pasado de casi un segundo plano, ¿no? Que siempre parecía como... Porque me da la sensación de que los hombres siempre hemos sido como más abiertos, ¿no? A la hora de hablar de sexo. No sé por qué, puede ser por algo hormonal, educativo. Porque claramente te lo digo, vamos a ver, cuando un chico hablaba de sus encuentros sexuales, si tenía un número importante, Ya. era un machote, ¿no? En el caso de las mujeres, bueno, los comentarios, venimos de una Mm, sociedad que es bastante machista, ¿no? El modelo tradicional masculino, pues bueno, indicaba que estaba como bien visto en el caso de los chicos, pero bueno, que lo hiciera una mujer. claro, pero no solo con la cantidad de encuentros, sino temas como masturbación, juguetes, fantasías. Ujú. Ha habido como un gran despertar femenino. Tu opinión personal, como ¿por qué crees que se debe esto? Yo es que no entiendo cómo de repente, no sé si la sociedad se está abriendo más o están desapareciendo tabús o a Bueno, yo qué. creo que también cada vez hay más educación y cada vez, bueno, pues también el boom, una de las cosas que hizo visibilizar la masturbación femenina también fue, pues bueno, pues no voy a hacer promoción, pero algunas marcas de juguetería erótica, ¿no? Y está fenomenal porque también nos ha hecho ver
y conocer un poquito más nuestros genitales, ¿no? O sea, por ejemplo, os voy a enseñar una vulva. ¡Ay, Dios! Mira, es ¿Sí se el ve? peluche vulva. Quiero Porque se dejar llama claro. vulva, no vagina, importante, ¿vale? Entonces, realmente, por ejemplo, el succionador de clítoris, para decirlo así para no decir marcas, nos ha visibilizado mucho el clítoris, que habitualmente la mayoría de las personas ubican el clítoris como este botoncito y piensan que es así, pero no conocemos cómo es la anatomía genital del clítoris. La anatomía del clítoris no la conocemos y realmente no es solamente este botoncito de aquí, sino que el clítoris realmente completo sería ¡Ay, esto. Diosito! Es... ¿Vale? Con su raíz de sus bulbos y bueno, puede tener una media de 10-12 centímetros. Y esto pues nos lo ha hecho visibilizar un poco el tema de la juguetería, ¿no? También porque antes, bueno, se daba más importancia a la penetración y no se visibilizaba pues una parte importante del placer femenino que es esto. Tienes una colección de clítoris en casa. Por Sí, de un... muchas cosas. Entonces, realmente, pues bueno, no sabíamos, ¿no? O no lo conoce mucha gente, que realmente el clítoris es el único órgano que tiene el ser humano que su única función es dar placer. Entonces, bueno, pues yo creo que eso también ha ayudado a visibilizar la sexualidad femenina. Es para lo Y que, único. bueno, evidentemente los modelos tradicionales masculinos también van cambiando, ¿no? Cada vez ahí, bueno, pues ahora estaba muy en auge el tema de las nuevas masculinidades. Bueno, antes tampoco los chicos podían llorar, o estaban muy mal vistos que se pintaran las uñas y cada vez lo vemos más habitual. Sí, la verdad es que mola porque estamos viendo una evolución que yo creo que es positiva. Esperemos que todos sigamos así en ese ritmo. Pero bueno, mira, ya que te he tenido aquí muy entretenida y te he dicho que a las 10 acabamos y te he tenido ahí 10 minutos hablando sola, teníamos aquí algunas preguntas que habíamos hablado de ellas. Y sí que, por ejemplo, uno de los temas que me parece interesante, creo que lo habíamos hablado, era sobre el sexo oral. Hay medidas, o sea que no vamos a meter miedo, pero se pueden contraer ETS por sexo oral, porque mucha gente piensa que es solo con penetraciones, ya sean por otros orificios, pero el sexo oral tiene riesgos. Sí, sí, sí. Habitualmente tenemos que darnos cuenta que lo único que previene de enfermedad de transmisión genital son los preservativos, los Hmm. masculinos o los femeninos, que se conocen menos. Pero realmente es lo único que nos previene de un contagio de una enfermedad, o sea, perdona, de una infección de transmisión genital. Entonces hay que tener precaución, ¿no? Pues al final el preservativo, aparte de hacer su función para evitar embarazos, también nos protege de infección de transmisión genital. Pues bueno, pues en el sexo oral, por ejemplo, en el caso de personas con vulva, pues podemos utilizar algo como esto, ¿no? Es una barrera de látex que se colocaría delante de la vulva. Me voy a coger esta Tú coge la para vulva que quitar tú mitos quieres. mitos del porno, ¿no? De que no hay pelo, que me parece importante. Sí, Y bueno, pues una barrera de látex que se pone delante de claro. la vulva, ¿no? Entonces nos protege de infecciones. En el caso de sexo oral a personas con pene, pues están los preservativos, que, bueno, pues el sabor al látex seguramente no es el que más gusta a la mayoría de la gente, pero también los hay de sabores. Entonces, bueno, pues hay prevención, hay medidas para prevenir. También esta barrera de látex, se puede utilizar para cubrir un ano. Es Es increíble. importante que utilicemos estas medidas de prevención para evitar las infecciones. Es increíble porque la barrera de látex, ¿cuánta gente la conoce? Porque a mí me has dejado un poco pillado, en plan de... No sé si es un gran conocido o es uno de esos métodos, bueno, de prevención, iba a decir anticonceptivo, de prevención que la gente no sabía. Porque yo personalmente, primerita noticia. En principio, a ver, estas barreras de látex, bueno, pues no se consiguen con tanta facilidad como debería y realmente pues su precio es un poquitín más caro. Entonces, bueno, yo siempre digo que hay que ser muy creativos en esta vida y que no nos vale de excusa de no podía conseguirla, ¿no? Entonces, hay otras opciones que puede ser coger un preservativo X, convencional, ¿no? Un preservativo masculino, cortas la parte delantera, cortas donde está la goma, lo cortas a lo ancho y también tenemos una barrera de látex. Pues bueno, me mola que hay des opciones ahí para todo. Realmente no se consiguen fácilmente, al igual que los preservativos femeninos, perdona, que no sé si los has visto alguna vez, Sí, sí, sí. ¿vale? Que son mucho más grandes.
Es que Sí, seguro que no se ve nada bien. sí, bueno, Y se realmente, intuye. pues bueno, pues se conocen menos. Sí, no solo que se conozcan, sino que es que parece ser que hay cosas que creo que son hasta de difícil compra, ¿no? O sea, no sé yo, tú, porque claro, controlas de este mundo, pero no sé si puedes ir a una farmacia y decir, hola, quiero una barrera de látex. Y la gente ni En siquiera... algunas las venden, pero no es lo habitual. Claro. Habitualmente a veces tienen que ser en tiendas eróticas y tampoco en muchas. A veces es por encargo. Y tú los recomiendas 100%. O sea, no los Hombre, recomiendas como usuario, sino es que... evidentemente es lo que nos puede proteger de una infección de transmisión genital. Yo si tengo una pareja estable, por ejemplo, y los dos nos hacemos una analítica y no tenemos ningún tipo de infección, ninguno de los dos, pues oye, pues igual no te lo planteas tanto, ¿no? Claro, Pero en muchas relaciones que se tienen, a mí me parece que es súper importante. Al claro, o sea, final, creo que tanto las barreras de látex como los preservativos hay que introducirlo en el juego erótico, ¿no? Que mucha gente joven dice, es que me corta el rollo. Hombre, pues estás en la habitación y tienes el preservativo en la cocina y tienes que desplazarte 3 habitaciones o tienes a la cocina, pues puede cortar el rollo, ¿no? Pero si lo metes dentro del juego y lo haces de una manera divertida, pues buena parte de prevenir, pues puede ser divertido. claro, o sea, ahí tiene que entrar un poco en juego la imaginación y todo eso, porque es una parte también interesante del tema. Cuando estábamos hablando de preservativos, una de las preguntas que me llegó es que, y creo que no solo le pasa a este chico, supuestamente, sino que hay muchos hombres o muchas personas con pene, mejor dicho, que dicen que el condón les asfixia o que no les permite. ¿Eso ocurre o es un poco excusita para si cuela, cuela? A ver, puede haber un poco de las dos. Uy, Yo siempre digo que evidentemente, bueno, seguramente el preservativo masculino pueda quitar un poquitito de sensibilidad. Bueno, no lo voy a poner en duda, ¿no? Pero realmente yo siempre digo, ¿qué merece más la pena? ¿El perder un poquito de sensibilidad y disfrutar y pasarlo bien? ¿O luego estar un mes que estemos rayados o rayadas pensando en un posible embarazo, en una posible infección? Yo creo que no merece la pena luego todas las semanas que vienen posterior al encuentro de cómo nos podemos volver locos y comer la cabeza. Entonces yo creo que merece la pena. Evidentemente, pues como todo, hay que conocer que, bueno, aparte de las formas y de que los hay finos, estriados, extrafinos y de muchísimos tipos, también hay diferentes tamaños y diferentes grosores de preservativos. Entonces, si te aprieta, pues nos cogemos uno más grande, ¿no? Pero realmente, si tú estiras un preservativo, podemos meter la cabeza dentro. Entonces, bueno, quiero decirte que lo notas, pues evidentemente se puede notar que hay un preservativo puesto, pero yo creo que no es que no solo no corta el rollo, ¿no? Si lo haces de una manera divertida, sino que al final vas a disfrutar mucho más y no vas a estar pensando en los riesgos o en las posibles consecuencias que puede tener esa práctica de riesgo. o sea, que no me vale que la gente me venga aquí con que es que me aprieta. No, te buscas la vida, ¿no? Hay más tipos, hay más tamaños. Es el problema un poco tuyo por no coger los preservativos que deberías. Así que esta pobre muchacha que nos ha mandado la pregunta de mi pareja dice que los preservativos le Bueno, asfixian. a veces no hay conocimiento tampoco de ello. A veces es verdad que tú no vas a una farmacia y te pones a preguntar, hay muchas cosas porque da un poco de vergüenza, ¿no? Preguntar. Claro, pero Pero yo volvemos. siempre digo que, bueno, que nos dé vergüenza, es mucho mejor comprar los preservativos en una farmacia que cogerlo en los emprendedores que hay por la calle, ¿no? Que a veces está mucho el sol, no sabemos si pueden Ay, estar Dios. caducados. Pues bueno, pues no pasa nada porque es un hecho natural. Vamos a normalizar hablar de educación sexual y de sexualidad bueno, pues no pasa nada por ir a una farmacia y pedir una caja de preservativos. Al final, bueno, pues es algo que debemos de normalizar. Hombre, no vayas tampoco y digas, a ver, tiene un probador que es que voy a mirar, a ver, No, este, esto no. una talla más grande, la 36, por favor. Es que volvemos siempre al mismo tema y es un poco para cerrar esta charla, que espero que vuelvas por aquí después de todos los problemas técnicos. Te juro que No lo sé, ¿eh? voy a Cuando te pedir, imprevisto. voy a pedir presupuesto para, para programas pro y para que me den estudios. Volvemos al mismo tema. Y es una pregunta muy amplia y yo creo que con esta podemos hacer. ¿Por qué tenemos tanto tabú sobre la sexualidad? Pues yo creo que es por desconocimiento y por centrarlo, como hemos hablado, en los genitales, ¿no? Muchas veces, bueno, pues da mucho miedo y ¿qué le vas a contar? Es que parece que la sexualidad es hablar de prácticas sexuales o de prácticas coitales
y hay que ver, hay que normalizar y darnos cuenta de que abarca muchísimas partes de nuestra vida. La sexualidad es un derecho, ¿vale? Es muy importante y también eso, pues a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene en nuestras vidas, que nos afecta en absolutamente eh, todo, ¿no? Y yo creo que realmente hay mucho desconocimiento y mucha falta de educación sexual. Y nos hace tener pues muchos mitos, muchas ideas falsas en torno a, yo qué sé, la menstruación. Luego siempre se centra todo y se da una importancia excesiva en el tema de los orgasmos. Se da una importancia excesiva en la primera vez. Tú dices la primera vez y todo el mundo dice la primera vez. Habla del primer encuentro sexual con penetración, porque lo otro no es primera vez, ¿no? Entonces, siempre ponemos el foco en los genitales, siempre ponemos el foco en el coito como práctica más importante, ¿no? O sea, muchas veces la gente habla de los preliminares. ¿Qué nos dice la palabra preliminar? Que es algo que va antes de lo verdaderamente importante. Claro, Una vez sí. más, ponemos el foco en eso, en los coitos y las penetraciones. Y damos menos valor a los besos y las caricias, que es una parte fundamental, ¿no? Entonces, esa es mi opinión y mi visión. Pues me ha parecido súper interesante todo lo que has contado, incluso cuando estabas en mute. Eh, lo has hecho muy Ahí te bien. estaba insultando, pero no se ha oído. Nada, nada, ahí se estaba cagando en mí, efectivamente. Volverá. Yo creo que hemos dejado muchas cosas en el tintero. Has comentado cosas que yo creo que muchas veces, incluso por desconocimiento, la gente no piensa que entra en la sexualidad. Por ejemplo, has hablado del tema de menstruación y todo esto, que creo que podemos tocar en una... Bueno, pues casi ya para el año que viene, cuando te recuperes del odio homicida que tienes hacia mí ahora. La semana que viene Me voy lo a... cobraré, me lo cobraré. Solo tengo, ya sabes el presupuesto que tengo. O sea, no tengo ni para el Zoom Nada, Pro. una cita y una caña siempre viene bien. La semana que viene voy a traer una psicóloga, ¿vale? Para hablar un poco de salud mental. ¿Qué pregunta te gustaría hacerle? Pues mira, por seguir en mi línea y en mis cosillas, eh, que nos hablara un poquitín de cómo afecta la sexualidad en las personas que tienen problemas de salud mental. Pues mira, Que ¿ves? también creo que, bueno, hay que quitar los prejuicios que se tienen muchas veces y, bueno, me parece una buena manera de romper el hielo. Pues mira, me la voy a apuntar, ¿eh? ¿Cómo se nota que eres una persona profesional? Miriam, muchas gracias por haber estado por aquí. Ya te dejo libre, y suelta y en libertad. Si queréis seguirla, pues buscarla por ahí. Es Miriam Blanco. Si tenéis dudas, no la acoséis ahí a preguntas y no enviéis foto nepes porque no va por ahí los tiros, que os veo venir. Que segura vez en alguna de estos hemos tenido anécdotas antes de algún coso de estos de ¿cuántas fotos te han mandado? Y hay un montón. Eso no se hace tampoco. Bueno, no me voy a meter en esos Sin embolados. consentimiento nunca, Nunca. importante. Las cosas siempre con sentimiento y consentimiento. Que es un juego de palabras muy chorla que me acabo de inventar. Miri, No muchas improvises, que hoy gracias. nos ha salido fatal la improvisación. No, Qué y un eso que placer más o estar menos. contigo, Pablo, que nos conocemos desde hace muchísimos años Y aún y que así me espero que, aguantas, bueno, ¿eh? que estas pinceladas que hemos dado pues le sirva pues, a alguien que nos esté escuchando y que, bueno, que por lo No, menos amplíe un poquitín la idea que tiene y yo estaría encantada solamente con eso. Así que un placer. seguro, seguro, porque lo has explicado todo súper bien. Pues nada, vamos a colgar a esta bellísima mujer y gran Un profesional placer. y persona súper amable que me conoce y me sigue hablando. Y nada, chicos, ya con esto llegamos al final del programa de hoy. Voy a transicionar como España después del franquismo. Seguidnos, por favor. Si queréis ver cómo la lío, seguidnos. Si no lo queréis ver, YouTube, León Joven, el vídeo subido la semana que viene y en podcast también. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias otra vez a todos los que nos habéis visto y nos habéis acompañado. Muchas gracias, Miri, por estar aquí al pie del cañón. Y nada, recordaros, semana que viene de 9 a 10 aquí conmigo y vamos a traer a una persona que estudió psicología y vamos a hablar un poquito de esos problemas mentales que atormentan a los jóvenes, que nos ha tocado una generación que tela. Si os quiere, si os respeta, si os ama, vuestro sitio aquí, vuestra web leonjoven.net. Soy Pablo BH y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.